Capítulo 68. De su boca me hablaba como si fuera leyendo todas estas palabras, y yo las escribía en el libro con tinta. Jeremías 36:18. Regreso de Roma. En la travesía del océano mi alma permaneció en una especie de insensibilidad dura. Solo el pensamiento de las tres divinas personas me aliviaba de cuando en cuando, y el pensamiento de acompañar a Guerrino Benedetti en el sagrario de San Pedro. En el seno del Padre, mi patria amada, me acogía de tiempo en tiempo y allí sentía alivio. ¿Quién pudiera reducir a palabras este sentimiento? El Padre es la primera conciencia. Oh, cómo nos remonta en su conocimiento esta idea. Y no ha habido tiempo en que comience esta primera conciencia. Su primacía no es de tiempo, es de relación, es solo de prelacía, o yo no sé cómo puede explicarse esto, mas me sentía dentro de esa primera conciencia como engolfada en ese gran yo del único que es. Recordaba Roma como se recuerda un campo de batalla, como se mira un dolor que ha dejado herida. Qué indiferencia sentía por Colombia, por el mundo entero. Solo en la travesía del océano me di alguna cuenta de la verdadera complicación de nuestro asunto en la Santa Sede, porque el padre Larraona tuvo siempre el talento de convencerme de lo baladí de tal complicación. Él lo haría por caridad o porque está acostumbrado a luchar con complicaciones mayores, no lo sé. Pero estimo que la complicación esa ha inutilizado mucha parte de nuestro esfuerzo. Dios perdone a quienes la introdujeron. Al llegar el 20 de diciembre a Puerto Colombia, las madres salesianas con quienes veníamos vieron a dos de sus hermanas que fueron a recibirlas. Allí mismo nos ofrecieron hospedaje y aceptamos agradecidas. Encuentro con el señor Briochi. En Barranquilla nos hospedamos en casa de las salesianas, en donde fuimos muy atendidas, en donde demoramos unos 4 o 5 días, si no recuerdo mal, debido a la espera del barco en el Magdalena. Allí tuve la fortuna de llegar casi simultáneamente con el señor Briochi, arzobispo de Cartagena, a quien no había vuelto a ver desde que salí de Turbo, quizás en 1922. Inmediatamente mandé a las hermanas que lo visitaran y le suplicaran que fuera a verme, ya que allí estaba tan inválida que me parecía imposible dejar las escalas de la casa y volverlas a subir, en caso de que determinara visitarlo en auto. No hice esto sin pena, porque ya se ve claro que esta exigencia es un poco atrevida, tratándose de una mujercita y toda una personalidad, cual es el señor Briochi, pero en fuerza de mi deseo de hablar y verlo me resolví. Poco tardó en presentarse el santo prelado, y no sé explicarme el por qué, tan luego como lo vi, me inundé en lágrimas. Qué pena tuve. Dios mío, sobre todo de las hermanas salesianas que lo vieron. Aquel anciano de celo tan encendido que en tiempos de tantas angustias me había dado tanto valor. Se me agolpó a la mente el asunto de la fundación de Urede
con todas sus terribles circunstancias y enseguida aquel fruto tan extraordinario que dio origen a la creación de la prefectura del San Jorge, y todo debido al celo de este santo arzobispo. Sin poder él darse cuenta del motivo de mi llanto, me preguntaba con un tono muy delicado, como quizás no lo usaba antes, y naturalmente mis lágrimas salían con más profusión. Después de cenarme un poco, le dije algo de mi impresión y con viveza me respondió: ¿y cómo se duele de unos sacrificios que trajeron tanta gloria a Dios? Nada le repuse porque estaba el padre Garcerán presente, pero hubiera podido dejarle comprender que mi llanto más bien era de fervor que de pena. Durante la visita hablamos de mi viaje a Roma y me repitió lo que todos, que un decreto laudatorio no sale antes de los 6 años de haber introducido el asunto a la Sagrada Congregación, que tuviera paciencia. Ya sabía yo que había que tenerla grande, pues ya había mostrado a Dios su voluntad, permitiendo que el excelentísimo Señor Nuncio le cortara las alas cuando ya iba a salir. Me quedé después con cierta pena por no haberle hablado claro acerca del motivo de mi llanto, y esa noche le escribí una carta. Por la mañana, cuando no le había mandado la mía, llegó una de él en la que me animaba, hablándome de los trabajos de los apóstoles, especialmente de San Pablo, valiéndose principalmente de algo relativo a la misa de aquel día. Claro que él creyó que yo venía muy triste de Europa y que me había ido muy mal, pero pude verlo, volver a convencerlo de la verdad, pero no pude volver a convencerlo de la verdad. De Barranquilla a Berrío. Salimos a las 2 o 3 días de Barranquilla y durante los días de navegación ninguna cosa notable ocurrió, fuera de la no entrada a Wilches, en donde nos esperaban las hermanas con verdadera ansia. Pero como el río se había desviado de ese puerto, no se acercó y vimos de contentarnos con saludarlas de paso en un instante que salieron ellas de una canoa. Mi alma venía en completa calma y paz. Muy desolada me sentí cuando allí mismo en el barco supe que las señoras colombianas tenían una congregación en Bogotá y conocí los imperdonables disparates que para progreso de la mujer colombiana habían propuesto. Esto sí hizo en mi alma un vacío terrible, pero a quien que medianamente se preocupe del bien no punzan estas cosas y sigue el mundo su rumbo hacia el abismo, oh mundo. Hasta tu nombre he de olvidar cuando me encuentre en las mansiones celestiales, a donde la misericordia de Dios me ha de llevar. Mucha alegría sentimos cuando al llegar a Puerto Berrío encontramos al padre Nao, algunas hermanas y algunos de los muchachos indios de la casa, que había ido a encontrarnos. Cómo extrañé a Carmelita, con quien había tenido buena correspondencia desde Roma. Su estado muy malo de salud no le había permitido ir a encontrarnos. A mí se me ocurre que en algo contribuyó también la decepción que tanto me ha dolido haberle dado, aunque creo que fue el cumplimiento de un deber. Destierro y solo destierro de la tierra. A mi alma las demostraciones de cariño o interés por parte de los que me rodean le hacen una impresión muy diferente a la de los demás. Quisiera que me dejaran pasar desapercibida. Sin embargo, creo que deben ser. Por eso, no puedo decir que me satisface en ello. Tampoco experimenté lo que las hermanas experimentaron al pisar tierra colombiana después de ese tiempo de ausencia. Allí, contemplando la alegría de aquellas, sí que me convencí de que no tengo patria
y que solo el dolor reina en mi alma, a pesar de mi constante alegría. ¿Qué fue Europa para mí? ¿Y qué fue llegar a Colombia? Puro destierro, puro dolor, tierras grandes y tierras chicas, tierras que llaman bonitas y tierras que nombran feas, que son para mi alma destierro y solo destierro. ¿Qué más da a mi alma el estar en la tierra en donde nací o en las que no me vieron nacer? Nada, absolutamente nada. En donde quiera reina el pecado y sus estragos se ven en donde quiera. O si yo encontrara un lugar en donde se amara a Dios y no se le ofendiera, quizás ese sitio se ganaría mi corazón. Pero Señor de mi vida, si este sitio no está sobre la tierra, ¿cómo no he de suspirar por el cielo que guarda a todos tus amadores en donde nadie te ofende? No tuve pues la más leve alegría al llegar a Colombia ni al encontrar a los míos. Me refiero a alegría del alma, pues eso que llaman gusto. Claro que sí lo tuve al ver a los que nos fueron a encontrar. Que me perdonen los que esto lean si les parecen escandalosas mis frases acerca del patriotismo. Ay, Padre mío, vuestra reverencia sí me comprende. Mi vida toda no ha sido más que un piélago de dolor de las almas y el mundo todo se me parece a un anfiteatro en donde se exhuman las almas. A veces, al hablar con almas muy santas y que aman al Señor mucho, tengo algún consuelo y me siento descansada. Pero eso sucede tan pocas veces. Oh patria mía, mansión celestial, casa de mi Dios, triunfo de su causa, banquete eterno, te llevas todo mi amor y mi solo descanso se encuentra en tu Dios, a quien sin cesar busco y cuya gloria me arrebata. Llegamos a Medellín y directamente fuimos a casa de Carmelita, pues las hermanas habían obedecido visitándola mucho y habían logrado calmarla y darle algún consuelo. Ella les había instado para que fueran a su casa y ellas, a pesar de quedarse distantes de Medellín, casi siempre se hospedaban allí. Sobre todo, ya su semblante revelaba cierta apacibilidad que no tenía antes. Desde que llegué supe que nos cuidaría mucho con un regalo que para el efecto había dado la señorita Ana Raquel Izaza. Esta señorita, mi amiga desde hace muchos años atrás, ha sido mi constante ayudadora y desde que la congregación era solo un proyecto, me acompaña en todas las dificultades. Por su poca salud no puede hacer más, pero su alma abarca la obra y la ama mucho. Agradecí mucho este regalo, sobre todo porque le abría a Carmelita el camino para cuidarnos, así descansaría, pero no fue así. Aunque se mostró atenta y cariñosa, se notaba cierto dolor que con nada podía disimular. O quien pudiera haberle dicho las razones verdaderas de nuestra conducta y que no hubiera podido hacer que a ella le satisfaciera. Pero no, todo hubiera sido inútil. Sin embargo, de todo, estuvimos allí medianamente tranquilas y ella mostró mucho gusto en recibir los regalitos que en nombre de la congregación le trajimos. Allí mismo comencé a tener la pena que ya desde Roma presentía y que quiero dejar escrita aquí, porque será de mucha enseñanza para mis pobres hijas. Esa noche, en los momentos en que nos quedamos solas, me habló Carmelita de algunas cosas que había notado en las hermanas durante mi permanencia en Roma. Me dijo que la Madre San José se había pasado por encima de muchas cosas que eran prohibidas en la congregación y que todas las hermanas que tenían su familia cerca, es decir, aunque fuera a día de camino, habían ido a visitarla sin motivo ninguno y que notaba que el espíritu había cambiado mucho, que quizás la misma Madre San José me lo diría, que ella lo había sorprendido
porque naturalmente a ella no le tenían la confianza suficiente para tal cosa, que la hermana María San Juan había sido operada en el hospital y que a pesar de ser asistida por las hermanas de la caridad, solo por mimo había mandado a la hermana María del Perpetuo Socorro para que la acompañara, y que como no tenían dónde tomar los alimentos en Medellín, se habían sometido a la pena de ir a pedirlos a una casa extraña en donde no era muy bien recibida la hermana, y que a pesar de que ella les había observado, no habían puesto remedio, porque no podían prescindir de hacerle el mimo a la hermana operada de apendicitis. Todo me lo oí con toda atención, porque estaba segura de lo que hacía, de que lo hacía por bien y de que era verdad, puesto que Jesucita no había entrado para nada en las tales observaciones. Además, sin que nadie me dijera nada, yo había sentido la espina hondísima en Roma, y por eso más que por cualquier otra cosa había arreglado viaje. Por otra parte, el buen estado de nuestro asunto en Roma y ese cambio repentino de la Sagrada Congregación sin saber por qué me hacía temer que un castigo de Dios pesaba sobre la congregación, y efectivamente la paz de la casa generalicia y el noviciado se había acabado, y por donde quiera reinaba la confusión. Aquella misma noche me dijo la Madre San José llorando: si su reverencia no hubiera venido, no hubiera encontrado a nadie. No le adelanté porque temía escorrer el velo antes de llegar a Antioquia. La Madre San Benito también me dijo algo que me reveló el mal estado en que andaban las cosas. Carmelita me había dicho además que no todas deseaban mi regreso, con lo cual entendí más o menos que había división en la casa generalicia. Sin descorrer completamente el velo, les di palabras de confianza y les envié a Antioquia, pues que yo me proponía ir a Santa Rosa antes de volver a mi residencia. Pedí perdón a Monseñor Builes. Con la hermana María de Liceu salí para Santa Rosa después de enterarme, sí, de que el paso que daba al ir a pedirle reconciliación al señor Builes era del agrado de nuestra reverencia y mayormente del señor Toro. En Roma tuve una entrevista con el reverendo padre Urrea, el sacerdote más unido al señor Builes, y este buen padre se mostró con mucho deseo de que se estableciera alguna manera de entendernos el excelentísimo señor y yo. Cosa demasiado fácil por mi parte, puesto que siempre lo había deseado y mucho hubiera dado porque la reconciliación se hubiera hecho a raíz de los acontecimientos. Pero siempre me habían asegurado que él no aceptaría ningún género de arreglo y que me rechazaría irremediablemente. Y como, además, ya durante los acontecimientos, tantas veces le había yo aplicado un arreglo y reconciliación, y jamás obtuve ni siquiera una palabra de esperanza. Naturalmente, la noticia del padre Urrea, cuando me propuso que había reducido sus quejas a solo la levantada de la casa de don Matías, me pareció magnífico aprovechar esta oportunidad y abocármele a fin de hacer aquellas amistades, o por lo menos ponernos en condiciones de indiferencia, ya que él no perdía oportunidad de mostrarse enemigo irreconciliable, cosa que de verdad era escandalosa. Fuimos pues a Santa Rosa, allí nos hospedamos en las buenas hermanas salesianas y fuimos muy bien recibidas. Al día siguiente solicité la entrevista con el excelentísimo señor obispo y me presenté. Con atención muy forzada me hizo señal para que me sentara, y después de que le pregunté por el estado de su salud sin que él me hiciera ninguna pregunta, ni acerca de mi viaje, ni el objeto de mi visita,
ni de nada. Le dije que iba única y exclusivamente a pedirle perdón de cuanto tuviera que sentir de mí y que se lo rogaba por amor de Dios y en atención a lo poco edificante que era ese estado de cosas entre los dos ante las gentes que no entendía. Me dejó hablar largo y cuando le dije la última razón por la cual me debía perdonar, me contestó con la mayor gravedad: eso nunca, jamás le perdonaré ni olvidaré lo que tengo que sentir de usted. Le repuse: mire, excelentísimo señor, excuse que no le crea lo que me está diciendo, porque conozco su corazón, que es muy bueno, y no ha de dejarme volver sin su perdón. Solo me contestó: ¿que soy bueno? Pues mucho que lo soy. Por esto estas pobres gentes, con solo que me ausente por un rato, por aquí a los alrededores de la población, cuando llego me colman de atenciones y muestran la alegría más grande. Sí, lo comprendo, le repuse, y en nombre de esa bondad que lo caracteriza le ruego, en nombre de Dios, me perdone y olvide cuanto tiene que sentir de mí. Yo lo hice todo con la mejor intención y jamás tuve voluntad de contrariarlo. Además, todo lo consulté como vuestra excelencia misma me aconsejó. Está bien, pero no le perdono, me repuso. Dios mío, no olvidé yo de la sorpresa de ver aquel ademán tan tieso y le agregué: ¿no recuerda que vuestra excelencia me dijo que eso que pasó entre los dos era cosa del diablo que quería meterse en Honduras y que rugía a mi alrededor, pero que no tuviera miedo? Y que a vuestra excelencia también se le estaba metiendo, ¿recuerda? Sí, lo recuerdo. Entonces, si fue por el diablo, le dije, perdóneme todo. Sí, se me metió, me contestó, pero ya se me salió y no le perdono, ni hoy, ni nunca, y no le daré jamás comendaticia ante Roma. Usted ha dicho que no la necesitaba, y si no la necesita, ¿para qué se la doy? Dije que no la necesitaba si es levantada la casa de Cáceres, de la cual me aseguraron que la había dado por terminada vuestra excelencia, y que por eso había hecho nombrar una maestra seglar. No, no es cierto eso, me repuso. Bueno, le dije, pues en ese caso sí necesito la comendaticia y se la ruego en nombre de Dios, cuya gloria se perjudica con no dármela y con no perdonarme ahora, vuestra excelencia, o si quiere me perdona después de exigirme cualquier cosa. No le perdono, me repitió, y le aseguro que usted todavía no ha comenzado a experimentar los efectos de mi indignación. Espérelo, porque seré inexorable. Por amor de Dios, volví a decirle, no me deje ir así. No le perdono, no, me dijo con un acento de verdadero furor. Entonces le dije, me da su bendición, y frunciendo un poco el ceño, me dijo, bueno, en nombre del Padre, le recibí la bendición y salí. En el cuarto del zaguán me encontré con los padres Urrea y Velázquez, los dos que lo asesoraban, y les recomendé que me lo acabaran de calmar, que nada había conseguido. Ellos, sonriendo con bondad, me respondieron un bueno simple, que ninguna esperanza me infundió. Ese mismo día regresé a Medellín. Dios mío, lo que sentí al salir de donde el señor Builes. En justicia debo decir que aunque esto haya pasado, Él es bueno y que no puedo explicarse más que por una permisión de Dios para castigo de mis pecados o quizás para purificación de mi afecto a los obispos y superiores eclesiásticos, pues verdaderamente los he visto siempre como a semidioses en los labios de Jesús multiplicados por el mundo.
Mi afecto a ellos es y ha sido intenso, y sus palabras mi norte. No encuentro, sin embargo, que mi afecto a ellos haya tenido mucho de humano, porque es tan a su carácter sagrado que no he necesitado jamás verlos ni conocer sus historias como hombres para amarlos. Pero Dios mío, tú sí ves polvo en donde los demás no lo vemos, y quizás para que mi afecto al señor Willy se hiciera más y más sobrenatural, permitiste esto, y quizás él haya podido justificarlo con algo que yo no alcanzo a descubrir. Lo cierto es que este señor obispo es muy piadoso y muy celoso de la gloria de Dios. Los caminos de Dios son siempre oscuros del lado de la tierra y por eso no nos explicamos muchas cosas. Mi corazón le permanece unido como que al fin es un ungido de Dios y nada tiene que ver el que me castigue a mí o no me castigue. Salí para Santa Fe de Antioquia. Ya nada me detenía allí y me fui para Antioquia. Naturalmente las hermanas hicieron una fiestecita muy simpática y después de ella vuestra reverencia hizo una especie de conferencia muy hermosa en la cual hacía ver la conveniencia de mi viaje a Roma y como era eso una cosa que le daba un tinte especial a la congregación, por cuanto la había hecho conocer en la Santa Sede. Centro de todo el bien para ella y para las almas. ¿Y cuál fue mi impresión en la conferencia de vuestra reverencia? Pues que la enseñanza de ella fue más para mí que para las hermanas. No me había dado cuenta de la importancia del viaje bajo ese punto de vista. He de confesar que cuando vi que iba a tomar la palabra, me pareció algo así como lo que en Antioquia llamamos bobada, pero después le vi la sabiduría de la cosa. Dios se lo ha de pagar, mi buen padre. Creo, sin embargo, que Dios nos dará el decreto laudatorio cuando demos punto en el buen espíritu, no estemos a merced de estas dichosas pasiones humanas, o que al menos las pongamos debajo de los pies, las mantengamos en derrota y muy estropeadas con el desprecio propio y la querida humillación. Emprendí la impresión y arreglo de los libros de la congregación. Vine de Roma a emprender la impresión y arreglo de los libros de la congregación, cosa que emprendí con la mayor energía porque cada día me compenso más de la falta que hacen a las hermanas. Tanta es esta que he calculado es una crueldad tenerlas por más tiempo sin a qué atenerse respecto a sus obligaciones, costumbres y espíritu en general. Por eso siempre que tengo algo que corregir en las casas, lo hago con mucha bondad, porque de muchas cosas la causa es la ignorancia de sus reglas y de su espíritu. Pobrecitas mis hijas, orando así, casi a ciegas, porque aunque todo se les ha enseñado de viva voz, ya se sabe la fragilidad de la memoria humana y lo muy fácil que confundimos las ideas. Mientras estuve en Roma, imprimieron las hermanas la horita titulada Voces místicas de la naturaleza, y al examinarlo lo hallé tan lleno de errores que hubo que perderlo. Por fortuna vuestra reverencia, Padre, me advirtió muy a tiempo que el manual debía imprimirse bajo mi vigilancia y que por consiguiente no debía dejárselo, porque si no hubiera sido así, lo habríamos perdido también. Las pobres hermanas han aprendido tipografía sin maestro y además tienen poca experiencia en el asunto, y así no es de extrañar que hubiéramos perdido ese trabajito. ¿Y qué decir de mis tareas de escribir y componer los libros de la congregación? Ay, este lado de mi alma quizás no sabré hacerlo conocer,
aunque creo que no es del todo inútil para las hermanas. Desde que estaba en el mundo, cuando el padre Dueñas, entonces mi confesor, me dijo que era preciso que antes de emprender la obra se escribiera algo acerca del género de vida que debían llevar las entonces denominadas maestras de los indios. Me pareció aquello muy superior a mis fuerzas, pero confiado en la promesa que me hizo este buen padre, así como poco después el padre Sierra, con quien me confesé un tiempo después de que ellos me examinaban el trabajo y me ayudaban, lo emprendí confiada y sin comprender todavía de modo muy claro el espíritu que había de informar estas reglas. Solo decía yo a mis confesores: debe ser de mucha perfección, a fin de que no acabemos en estado de que nos tengan que ir a catequizar a nosotras, pero que esa perfección debía ser escrita, y qué género de perfección debía ser no lo veía claro, ni necesitaba verlo, al menos no sentía la necesidad de conocerlo. Así sabes, Señor mío, Creador dulcísimo, llevar a tus criaturas de la mano, pero que ellas no sepan a dónde van, no sea que te digan que no. Yo debo confesar, sin embargo, que si hubiera visto desde entonces lo terrible y grande de la empresa, no te hubiera dicho, amor mío, que no. Pero habría sufrido tanto que no puedo ni suponerlo. Gracias pues, Señor, por haberme cogido cieguecita, porque sí, tú has sido la luz de mi camino, y por mirarte a ti no he puesto cuidado en las grandes dificultades ni en los abismos por donde me has pasado. En fin, confiada, como dejo dicho, en los confesores, emprendí la obra de escribir algo, no sin temor, por lo cual le supliqué a Ana Raquel Izaza, la amiga de quien antes he hablado, para que me ayudara, y efectivamente ella, llena del celo que siempre la caracterizó, iba a trabajar en esas reglitas. Pero una cosa curiosa debo consignar. Las dos pensábamos y discutíamos cada punto que escribíamos, cediendo frecuentemente de parte y parte algo de las propias opiniones, porque pensamos muy diferente acerca de muchos puntos, y yo cedía bastante porque reconocía que el celo de ella era muy grande, y el mío, pobre de mí, era una pobre herida que buscaba remedio y siente chorrear la sangre sin restañarla jamás. Pues como digo, juntas pensábamos y resolvíamos, pero ella escribía en borrador y con lápiz. Así avanzábamos mucho hasta terminar, si mal no recuerdo, el cuaderno que hemos llamado Constituciones después. Pero cuando ya andaba ida fue a pasarlo a limpio para mandarlo al excelentísimo señor obispo, encontré que el tal borrador en su mayor parte, todo lo escrito para Ana Raquel, que estaba absolutamente ilegible y borrado, hasta el punto de no distinguir sino una que otra letra. Dios mío, ¿cuál fue mi trabajo el tener que volver a escribir eso ya sola y sin recordar sino alguna que otra cosita insignificante? Después he ido conociendo que eso fue dirigido por la providencia porque quiere que sea yo sola la que dé las reglas que se han de seguir en su obra. Y lo colijo de que posteriormente me ha pasado lo mismo con lo demás. Aunque busque quien me ayude y lo encuentre, resulta que la cosa no se realiza o no sirve de cualquier circunstancia. Delante de mi incapacidad, encuentro que quizás Dios lo ha dispuesto así para ser Él solo quien lo hace todo, y así, siendo la mano que aparece al exterior tan incapaz
Todos pueden atribuirlo a Él solo. Bendito sea en esto como en todo. Después de escrita una parte considerable de este primer cuaderno, me presenté al padre Sierra. Después de ponerme de acuerdo con él en el confesionario y después de haberme citado la hora que debía presentarme este trabajo para corregirlo y juzgarlo, me recibió con suma displicencia y me dijo que no sabía de qué se trataba. Le recordé y me contestó que eso se haría después, de modo que salí convencida de que no entendía la cosa. Por más que en el confesionario me resolviera con mucha sabiduría cuando se refería a la empresa. Dios mío, cuánta soledad me rodeaba al parecer. Con el padre Dueñas no fui más afortunada. Tampoco se llegó el día en que me diera oportunidad para mostrarle sus papeles y siempre me lo prometía. Purificación de estas obras. Desde entonces sentía suma repugnancia al escribir estas cosas y siempre que escribía una idea que me parecía buena y bien clara, sentía tal opresión en el alma que me parecía que estaba en pecado. La razón me decía lo contrario, pero el sentimiento continuaba siendo para mi alma como una carga. Nunca consulté de esto, sino que me resolví a sufrirlo sola. No me atreví a hablarlo con nadie porque tenía casi seguridad de que no era comprendida. Después en la Beiba, esta misma pena continuó, pero en forma de vergüenza. Cada vez que presentaba algo para que fuera observado por las hermanas, tenía profunda vergüenza de ellas. Y cuando se trató de hacer conocer algo de lo escrito a los superiores, esta pena creció desproporcionadamente y venía como envuelta en un deseo profundo de que Dios descargara un castigo sobre mí, tal como que me tragara la tierra. Me parecía tal delito escribir esas cosas e imponérselas a las hermanas que el infierno me hubiera parecido apenas justo para mí. Qué agonías, Dios mío. Además, cuando ya se trató de formar las ceremonias y lo que escribía necesariamente tenía que ir a manos de los sacerdotes, mi dolor crecía. Un poco menos duro era cuando los padres eran los carmelitas, porque la burla que frecuentemente hacían de esas ceremonias y el desprecio con que las miraban hacía que me calmara un poco la pena. Cuando muy frecuentemente los padres me decían que quien me metía a mí a escribir esas cosas, me parecía que por allí ya se abría alguna manera de que Dios me quitara esa cruz y de hacer lo que no sabía. Le rogaba a los padres que ellos hicieran algo, que me ayudaran y que me enseñaran y corrigieran, pero ellos rehusaron, sin dejar por eso de criticar nuestras prácticas, por supuesto. En fin, puedo decir, Padre mío, que no he escrito una sola regla sin que ella me haya costado una agonía interior terrible. Varias veces supliqué al ilustrísimo señor Crespo que me enseñara y me hiciera algo y ni me contestaba. Solo se reía algunas veces. Y como las cosas han ido saliendo tan lentamente, mi agonía ha durado lo que tiene la congregación. Cuando aún estando en Medellín enseñando señoritas, dedicaba algunos momentos mientras que ellas preparaban las tareas para escribir algo en el cuadernito de reglas. Lo hacía escondido por pena. Y un día, sin pensar lo que iba a escribir, me senté en una plumada, sin meditarlo ni prevenirlo, escribí esto. Lleven todas en el pecho la quinta palabra de Jesús en la cruz, sitio. Sobre un monograma de María, para que ese lema le recuerde que deben sacrificarse por la salvación de las almas. Me asusté al ver lo que había escrito sin pensarlo antes y me pareció bueno. Ay, pero por la noche, ¿cuál fue mi desolación al ver que había escrito eso y con ello iba a persuadir a las gentes de que tenía yo celo y que siendo falso Dios me castigaría? En fin, fue aquello como una espina por muchos días.
Últimamente en el manual me ha pasado lo mismo en el directorio y con todo. Escribo unas cosas que me parece que denuncian una perfección mayor de la que las hermanas pueden alcanzar, mucho mayor de la que yo misma he tenido, y me aflijo y confundo y siento que Dios debía castigarme. Por fortuna, vuestra reverencia, Padre mío, me tranquiliza con esta palabra. Así lo necesita el fin de la congregación y quedo en perfecta tranquilidad. A veces pienso que estas agonías sean purificadoras, purificaciones que Dios quiere que sufra mi alma en cambio de la bendición que Él da a lo que escribo. ¿Será presuntuoso tal pensamiento? Que Dios todo lo sella con la cruz y que no se da a luz sin dolores, sin dos verdades que me llevan a creer, son dos verdades que me llevan a creer que esto sea una purificación de Dios. Con mucho gusto lo sufro y si ella llega a dar el apetecido fruto, moriré tranquila después de dar a mis hijas cuanto el Señor me ha dado para ellas. A tal punto ha querido Dios que toda lo haga esta pobre servidora, que cuando quise fijarme muy preciso todo lo relativo a la indumentaria, de las hermanas, trabajé unos días con la hermana María Santa Teresita, un poco entendida en corte y costura, y luego que le hube dado las ideas necesarias, le dejé para que escribiera el método del corte y la costura. Ella lo hizo con la mejor buena voluntad y hasta se hizo ayudar de la hermana María del Dulce Nombre, con lo cual quedé muy tranquila, pero frecuentemente veía inconvenientes en los hábitos de las hermanas que llegaran con el tiempo hasta perder la uniformidad. Los corregía y parecía que todo se arreglaba, mas al tratar de imprimir el directorio examiné el cuaderno ese y encontré tal confusión que puedo explicarme muy bien los desperfectos que veía en las ropas de las hermanas. Entonces no hubo remedio sino aprender la hechura de un método especial y tan ajustado a reglas que no puedan hacer nada libremente, a fin de conservar la uniformidad constante y para siempre. Dios bendiga esos esfuerzos que hago, a pesar de creer que otra debía hacerlos. Los borradores para el manual y para el directorio y las consuetas los hice en su mayor parte en Roma, en esas largas horas de soledad que tenía en los jardines de las Madres Pías y el cenáculo. Sin embargo, ahora me dan bastante que hacer, porque al fin son borradores y porque además se van presentando muchos casos no previstos. Solo el adelantar estas obras me da un poco de descanso interior. Todo mi interior es dolor hondo y amor comprimido que creo que me mata, Padre mío, pero que quizás no lo llegará a hacer por lo visto. Cuánta es la resistencia del alma humana para sufrir, Dios mío. Todo, Señor de mi vida, hasta el pasar de los días es luminoso, porque todo nos trae las lecciones de la experiencia y las magníficas de vuestra providencia. Y siempre que uno no se apegue a su parecer y tenga todas sus ideas flexibles al soplo de la dirección de Dios, todo, repito, es luz y amor que nos lleva hacia nuestro fin con suavidad. Ya verá en esto, Padre mío, para que he querido que vuestra reverencia entre como a iniciar la serie de direcciones de espíritu que quizás tendrá la congregación acerca de mi sobrino Rafael. En agosto de 1931 vi terminarse la esperanza de que Rafael se ordenara para la congregación. Si no recuerdo mal, ya hablé antes de esta vocación y de esta esperanza.
Todo ha sido muy providencial. Rafael, que desde niño ha querido ser misionero, pero al lado de la congregación de misioneras y a quien ha ayudado esta en sus gastos de estudio, precisamente con la esperanza de tenerlo para su apoyo y, lo diré, llegamos a pensar que para su dirección. Pero, Padre, cuán tontas son estas previsiones y cuán bien ha sabido Dios dirigirlas y salvarnos de un mal. Cierto que con tanto empeño íbamos buscando. Me refiero a la dirección dada a la congregación por un sacerdote. Esto lo creíamos un descanso y un progreso para la barquita de Jesús, pero cuánto nos equivocamos. A medida que Rafael se iba formando y creciendo en virtud de modo excepcional, iba yo haciendo planes para cuando pudiera ser el director de la congregación. Me parecía que con eso ya podía morir tranquila. Necia de mí. ¿Y cómo llegué a persuadirme de esto? Una sola palabra de Rafael me dio la clave. Hablaba un día con Carmelita acerca de ciertas costumbres y procederes de la congregación, ya muy bien implantados y muy aprobados por los superiores eclesiásticos y probados en diferentes lugares, en los distintos trabajos. Le dijo Rafael, cuando yo maneje las misioneras las cosas han de cambiar, porque yo no voy a permitir ciertas cosas que tienen. Dice Carmelita que cayó ella y que se iluminó. Naturalmente, al decírmelo a mí, me iluminó también. Entonces vi lo peligroso que es la dirección de quien no tiene el mismo espíritu, o en general, de un hombre de afuera, aunque sea el más hábil del mundo. Porque es necesario considerar que este joven ha sido formado desde los primeros años al calor de las ideas de la congregación, y si éste ha de querer cambiar, ¿qué podemos esperar los otros? Vi entonces con claridad meridiana que lo establecido por la Iglesia de la dependencia de los señores obispos y de la Sagrada Congregación, en la medida que ella lo dispone, era lo único factible. Después he sabido cuánto sufren las religiosas que tienen religiosos de su misma orden para dirigirlas y cómo la Iglesia ve como a los ojos que se funden nuevas congregaciones en tales condiciones. Verdaderamente, creo que solo será admisible tener temporalmente un sacerdote idóneo para la dirección de espíritu, solo de espíritu, de las hermanas de toda la congregación, y que éste esté muy enterado de las reglas y trabajo y bajo la dependencia, naturalmente, del obispo de la casa generalicia, y que no sea vitalicio ni gratuito. Que haya libertad para cambiarlo cuando la casa generalicia, de acuerdo con su ordinario o con la sagrada congregación, lo crea inconveniente. Dejo constancia de esto porque, como yo misma he dado a las hermanas la idea de un director de todo, entiendan que Dios me ha hecho ver lo contrario. Pues bien, desde esa época hice interiormente la resolución de que Rafael nos prestara sus servicios en una misión cualquiera o en la casa generalicia, pero solo como capellano misionero, sin más atribuciones que las que estos tienen ordinariamente en sus oficios. Pero ni eso ha querido el Señor, porque este pobre joven ha sido probado por Dios con una terrible enfermedad, el dedo con decepciones terribles y persecuciones que lo han ido alejando de realizar sus deseos de sacerdocio y de misiones. Sobrelleva esto con bastante fortaleza, pero naturalmente su sistema nervioso, delicado por razón de la familia de su madre, ha decaído mucho y necesitará de varios años de confortarse para rehacerse, y entonces Dios sabrá lo que se puede hacer. Muerte de Carmelita. A la raíz de la decepción del pueblo Rafael, enfermó Carmelita para morir. Esta es la continuación de la gran pena que he dicho. He tenido por causa de ella. Es verdad que ella parecía muy tranquila respecto a los asuntos
de que he hablado y que tanta pena me causan, pero mi alma, sin explicación racional, continuó cargando aquello como un peso enorme. En las varias ocasiones que la visité en su enfermedad, se mostró siempre la misma, formal y como si no hubiera pasado nada entre las dos. Y le tenía dicho a la madre ecónoma que no la dejara sufrir escasez, porque aunque la congregación le había retirado el manejo de sus intereses y la disposición de ellos para lo necesario en su casa, nuestra intención era ver por ella siempre. Sin embargo, por temor a lo muy despilfarradora de Jesucita, se le dejaba menos de lo que quizás necesitaba con alguna holgura. Ella, en una palabra, parece que se había dulcificado y que había aprendido a ver la obra de Dios en todas las contrariedades de la vida. Pero yo no he podido dejar de sufrir por haberla contristado. Muchas veces he llevado estos asuntos al confesionario con el fin de oír el parecer de vuestra reverencia acerca de mi inquietud, creyéndome delincuente. Y vuestra reverencia me ha dado palabras de seguridad. Lo mismo me pasa con Ana Raquel, persona que como amiga íntima de Carmelita conoció los asuntos muy bien. Ella también me dice que Carmelita estaba completamente dulcificada y tranquila, y que ya en conciencia me dice que el proceder con ella no tuvo nada de reprensible, pero la pena no se me quita. A veces he pensado si será apego desordenado a Carmelita, pero tampoco encuentro nada de eso, pues que desde tan niña desprendí el corazón de los míos y jamás pude volver a sentir sino deseo de su bien espiritual. No sé, Padre mío, a qué obedece esta pena. Quizás sea que jamás pude contristar a nadie sin sentir en el alma dolor muy grande. Muchas veces en mi vida de maestra contristé a algunas de mis discípulas por necesidad de corregirlas, pero aunque exteriormente me sostenía en mi deber, en el interior se agitaba un dolor profundo que solo se calmaba cuando volvía a ver a la alumna muy contenta y tranquila. Quizás será por ser natural mío y no me lo sé explicar. El hecho es que he sufrido mucho, muy parecido a lo que sufría cuando entre mi madre y Carmelita había alguna diferencia y seguían tristes. Cuando llegó el momento de la gravedad de Carmelita, vinieron varias hermanas a asistirla y la pasamos a una casita en Medellín para que el médico pudiera asistirla mejor, y cuando la gravedad ya se asentó, me llamaron a mí y ella también. En su gravedad me llamó toda una mañana, pero cuando llegué no me miró y en alguna cosa entendí que se daba cuenta de mi presencia. A las semanas las conocía y les hablaba de cuando en cuando. A mí no. Ay, Dios mío. Cuánta fue mi pena al pensar que quizás sería por algún resentimiento. Las semanas se afanaron y varias veces le preguntaron en los momentos lúcidos que tenía. Siempre contestó que no tenía nada y que en el cielo se iba a afanar por mis cosas. Pero a mí ni me miraba ni me contestaba. Parecía entrar en un sueño profundo y amargo cuando yo le hablaba. Al fin nos explicamos la cosa, por lo que muchas veces dijo ella que le pedía a Dios verme morir y después morirse, porque no quería dejarme en el mundo debido a lo mucho que me perseguían y hacían sufrir, y que yo no me defendía, que ella sí servía para eso. Yo misma le oí esas ideas y no hice nunca más que reírme de ello, porque a mí no me parecía que necesitase quien me defendiera. En fin, la conducta de Carmelita no tiene más explicación que esta, pero a mi alma aún no se le ha acabado el peso. Además, su agonía fue dura y larguísima.
dando sí señales de sufrir con gusto y estuvo muy auxiliada, dando palabras también de mucho consuelo, como cuando llegaba el santo viático al anunciárselo a una hermana, dijo entre confundida y alegre: yo no soy digna. En fin, todo contribuía a tranquilizarme. Sin embargo, yo no me he sentido tranquila y recuerdo la poca voz que tuvo acerca de la caridad y me inunda la tristeza de pensarla en el purgatorio por mucho tiempo. Las muchas obras buenas que hizo, la bondad que tuvo siempre, la piedad y su vida de sufrimientos muy bien llevados, debieran animarme. Pero en cuanto pienso en lo poco que entendió la caridad y cómo era en eso, sin que se le hubiera visto al respecto cosa grave, se entiende por qué ella era timorata y de buena conciencia, me estremezco. En esto no veo otra cosa que alguna lección de Dios. Desde entonces me he impresionado más con la falta de caridad que a veces con dolor de mi alma veo en mis hijas y luces especiales creo que me iluminan acerca de esta hermosa virtud, obligándome cada día a aumentar los sufragios por mi querida hermana y por cuantas almas estén detenidas en los ardores del purgatorio por esas faltas cotidianas a la caridad que tan abundantes son. A pesar de que muchos llevan una vida cristiana tan acentuada, cosas casi inexplicables en el sentido común. Vi morir pues a Carmelita sin que me hubiera dicho una palabra, ni dejado una recomendación. No obstante haber dejado cosas que necesitaban de su disposición. Parece que todo lo abandonó y que su purificación terminó en el lecho de muerte. Esa es mi esperanza. De todos modos, Carmelita es una bienhechora insignia de nuestra congregación y por eso, y atendiendo a su voluntad expresada algún tiempo antes de su última enfermedad, fue enterrada con nuestro hábito religioso. Quisiera Dios que en el cielo esté entre los miembros de la congregación y que su vida de tantos sufrimientos le haya sido cambiada por la corona eterna. Luces sobre la caridad. Creo, Padre, que debo alguna explicación acerca de estas luces sobre la caridad. Si Carmelita las hubiera tenido como las he tenido yo después de su muerte, seguramente habría encendido medio mundo, porque ella sí tenía valía para eso. Lo vi muchas veces, sobre todo cuando hablaba de las cosas de la fe contra el liberalismo. Ella enfermaba cada vez que veía un ataque especial a la fe. Cuánto la amo. Dejando pues esto, Padre mío, antes entendía la caridad como precepto en contraposición con nuestras pasiones y repulsiones y jamás tuve dificultad para practicarla, quizás porque Dios me previno desde muy niña con especiales gracias, entre otras la de haberme dado una madre que no supo de un resentimiento jamás y la cual supo enseñarnos a amar el asesino de mi padre desde que estábamos en sus rodillas. A tanto nos lo hizo amar que ya grandecito mi hermano le preguntó en dónde vivía su tío Clímaco Uribe. Ella lanzando un suspiro le dijo: no, hijo, no es su tío, sino su bienhechor. ¿Y por qué bienhechor, mamá?, le repuso. Porque es que nos ha enseñado a sufrir, dándole muerte a su padre y dejándonos en la más espantosa pobreza. Esa fue la respuesta, la cual acabó bañada en lágrimas y haciéndonos arrodillar para rezar por el bienhechor que nos había hecho huérfanos antes que conociéramos a nuestro Padre. Así era ella. Por encima de todo, veía la acción de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Por eso digo que se anticipó Dios a prevenirme con gracias especiales y que por eso no me pareció nunca difícil el precepto de la caridad. Pero más tarde conocí esta santa virtud de modo distinto. Sin duda,
Ninguna en esa forma ya no será la virtud, puesto que no cuesta trabajo tenerla, sino el don del Espíritu Santo. Vio de modo claro y fácil a los hombres, sean buenos o malos, amigos o enemigos, amables o déspotas, como cosas muy amadas de Dios. Y como no he de amarlos, si el Señor de mi alma los ama, y vierte en ellos su poder y su sabiduría, y su bondad, y su magnificencia toda. Como no he de amarlos, si cuesta tanto a Jesús, mi amado y mi esposo adorado, como no hacer algo por ellos, si los pobres pecadores son el puro retrato de las tres divinas personas que arrebatan mi alma, pero retrato empantanado, emborronado y maltrecho, con pecados horribles. ¿Cómo no lastimarme de ellos y tenerles el amor más delicado como a miembros enfermos de mi misma alma? Si Jesús dijo que Él era la vid y nosotros los sarmientos, ¿cómo aborrecer al pobre sarmiento atacado por la peste? Si Jesús es el cuerpo y nosotras somos los miembros, ¿cómo no dolerme del miembro enfermo de Jesús, Dios y mi Señor soberano? Y si se trata de los justos, ¿cómo no amarlos si son la niña de los ojos de mi Dios, del Dios que me enajena? Y si son los pequeños y los pobres y los desgraciados, ¿cómo no amarlos si forman la porción más amada de Jesús y son los que se llevan la flor innata de su amor y de sus caricias? Que son mis enemigos, me dirán, enemigos no los tengo, porque los que en apariencia lo parecen son los que me han traído las mejores lecciones de mi Maestro soberano, son los que me han enseñado la gran ciencia de sufrir por amor, con el cuchillo que me ha operado el amor de este mundo, que cual tumor canceroso podía llevarme a la muerte del infierno. En fin, no encuentro a quien no amar, porque todos tienen gran derecho a mi amor, y todos los creados son resultado de una voluntad del Dios de mi alma, que me interesa sobremanera. Así comprendo aquellas palabras de los santos. No sé, decía San Francisco de Sales, cómo ando por las calles sin abrazar a cuantos encuentro. Y San Pablo, quiero ser anatema por mis hermanos. Y Moisés, si estrellas este pueblo en el desierto, bórrame a mí mismo del libro de la vida. Oh Santa Caridad, oh Arroz del cielo, oh Don Santo del Espíritu del Amor, que es lazo entre el Padre y el Hijo. Oh cadena bendita que une los corazones como en gargantilla de diamantes para ornar el cuello de Jesús, nuestro Redentor. Bajo este punto de vista, amado Padre de mi alma, qué diabólico se ven el egoísmo, el odio y todo lo de su género. Sí, solo el diablo pudo sembrarlos en el mundo. Sueño de muerte eterna, sombra pavorosa del infierno, odios infames, en mi patria del cielo no se os conoce. Allí todo es amor y luz, Dios mío. ¿Qué hiciera yo para que el odio no entrara en los corazones? Dar mi vida no sería nada para tanto bien. Por eso no tendrá gozo mi alma mientras en este mundo haya pecados y las delicias de Dios, que son las almas, anden enredadas en las amarras que el diablo ha sembrado en esta creación de Dios. Que lloren mis ojos siempre, Dios de mi alma, que lloren sin consuelo los que aman a Dios y al prójimo tan amado, para que a fuerza de lágrimas se curen las almas. No sé si estaré equivocada, Padre mío, pero creo que el dolor que sentí en la muerte de Carmelita fue para mi alma luz de caridad. Pero también se me ocurre que quizás al presentir para ella mucho purgatorio, la juzgo mal y tal vez hiero la santa caridad. Yo no entiendo, pero sí sé que la amo mucho
y que no es desamor lo que me infunde ese temor de su largo purgatorio. Qué pena me da, Padre mío, escribir esto. A mí medio ha pasado desde esto que refiero, y durante este tiempo mi vida ha sido un ver claro cuánto se refiere a la santa caridad, un apretamiento terrible delante de Dios, como quien está en el cerco de hierro que la aprieta. Termino de las memorias de la misericordia de Dios. Así queda medio definida mi vida actual, Padre mío, un ahogo de dolor, un insoportable peso en el alma, un arrepentimiento, una necesidad de que todos amen a Dios, al prójimo, o que este mundo se acabe pronto. Mas, como este deseo no es acto de mi voluntad, sino como un modo de ser que tampoco soy yo, no sé, lo podré explicar. Ay, Dios mío, ¿qué bendice Santa Teresa cuando dice que sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas? Y qué bien sale esto, porque después de la dichosa herida, del dichoso dolor, las criaturas no se aman como criaturas, sino que entran a ser como un mismo amor con el del Creador. Sin herir, dolor hacéis. Qué dicho bien, qué bien dicho, y qué dolor habrá comparable a este, Dios de mi corazón. Ay, el mundo no puede entender esta herida, que es sin embargo tan honda. La carne nada ve de esto, solo el alma a quien hacéis tal dolor, Dios mío, sabe de amores y de dolores hondos, hondos. Pues en medio de este dolor, de esta herida no hecha, según Santa Teresa, fui un día a visitar al Señor de mis amores en el sagrario, y al querer pensar un poco en las inmensas ternuras que el Padre prodiga a su Hijo en el sagrario, convertido en hostia, sentía que el raudal de ternura se me volvía misteriosamente como un infinito océano que caía sobre otro igualmente infinito, y que era el rendimiento de Jesús como hombre ofrece a su Padre. Colocada mi alma entre estos dos océanos, que estancada, por decirlo así, sin más que abismo y estupor y amor duro, fuerte y desconocido. Yo no sé, Padre, cómo es esto. La imaginación no entra, ni es un océano lo que se presenta. Pero no tengo otra palabra y el concepto no tiene otra para expresarme. Un océano de ternura y otro de rendimiento. ¿Qué es eso? Nada comparado con lo que no sé cómo se llamará. Ni siquiera se me parecía oración. Es un quedarse el alma como sin nada en medio de lo inmenso. ¿Cómo tenerlo todo sin tener nada? Como morir de amor y de dolor sin morir. Dios mío, tu ternura infinita hacia el Hijo que engendras sin cesar y sin sucesión. Jesús, tu rendimiento tan infinito, tan hondo, tan profundo ante tu Padre. Ese ser criatura delante de su Creador, siendo también Creador. Ese rendirse delante del que te engendra y recibir sus infinitas ternuras. Dios mío, qué perdimiento de mi alma. En ese estado de pasado, Padre de mi alma, desde entonces, y ninguna otra cosa hallo en la Sagrada Eucaristía. Esto será oración, o será amor, o será perderse, o qué será. Es la única gracia especial que he recibido o que noto en mi alma durante varios meses, y de ello creo que me viene todo, y de ella el doloroso amor del prójimo y mi dolor tan hondo. Esto último naturalmente se ha hecho más apretado, más delgado que palabra. Solo me resta ya, Padre mío, referir que todas las penas exteriores se me han hecho más exteriores, pues en la muerte de las hijitas mi pena no ha penetrado a mi interior. Sin embargo, la siento mucho,
y le digo a nuestro Señor que me las pague. Sin duda, Él sí lo hará, porque las vocaciones para la congregación aumentan y resultan mejores, a pesar de las mil circunstancias que militan en contra de ella en los tiempos que alcanzamos. Todo lo malo que aquí se encuentre, quítelo, Padre mío, y crea que eso es lo de mi cosecha. Y lo bueno, lo de luces y gracias de Dios, eso es de Él, y me lo ha dado para mis hijas y para los pobres salvajes. De mis pecados que aquí quedan consignados, pido a Dios no permita que escandalicen y que se sirva de mi humillación para su gloria y conversión de los mismos que son pedazos de mi alma, los pobrecitos infieles y salvajes. Terminado en junio de 1933 en Río Negro, Antioquia.